Estoy avanzando en el camino histórico a Chañarcillo. Ya vamos a acercarnos a la Cuesta La Viuda. Hay que reconocer que el paisaje es único. El camino aquí baja a la quebrada que nos lleva a la Cuesta Viuda o Cuesta Blanca. Aquí estoy ahora arriba de los carbonatos. Son recristalizados acá, eso sí, ¿no? Por eso tienen esta tonalidad rojo. Se encuentra hasta turmalina. Mejor no tocar la turmalina en el momento. Yo toqué recién por el calor aquí. El sol lo calienta, este mineral negro ya no se puede tocar así con la mano la turmalina, un trozo bastante bien grande. Entonces este carbonatos aquí son del grupo Chañarcillo, esos definitivamente sí, pero marcan una cierta recristalización, marcan un cierto, digamos, impregnación. Por ende tampoco hay tanto fósiles, yo no vi ninguna cosa bonita, pongamos así, ¿no? Pero capaz si uno busca más podría encontrar algo, ¿no? Pero bien, por lo menos aquí nos aseguramos un poco la presencia del grupo Chañarcillo y que estamos esperando, estamos en camino a Chañarcillo, deberíamos encontrar el grupo Chañarcillo con sus miembros, pabellón y los otros demás. El grupo Chañarcillo representa el ambiente de la cuenca transmagmática del Cretácico. Especialmente entre 130 a 113 millones de años se diferencia las formaciones Abundancia, Totoralillo, Nantoco y Pabellón. El arco magmático está representado por la formación Bandurias. Claro, la subducción tenía en esa época otro ángulo y otra dinámica. Como estamos acercándonos a Chañarcillo, no es para nada extraño encontrar alteraciones posteriores de las formaciones calcáreas. Bien, ya vamos a atacar el portezuelo La Viuda, 1500 y tantos metros, nada grande, pero bueno, para esta época seguramente era un desafío. Se nota varios caminos, varias generaciones de caminos. Como ya se nota, este camino histórico no siempre coincide 100% con el camino actual. Ahí está portezuelo o la subida del portezuelo La Viuda. Claro, como normal, antes del portezuelo La Viuda se encuentran más ruinas, hospedajes, digamos, refugios para las tropas de los siglos pasados y claro, un obstáculo como este portezuelo está claro para tener algo así. Veamos estas ruinas, los últimos restos que se quedaron aquí en la última curva o primera curva, si vamos a Chañarcillo de La Viuda. Por suerte lo respetaron, pero apenas durante las últimas construcciones.
4 estructuras bien grandes, algunos relictos, eso sí, pero todo se queda acá. ¿No? Aquí con un peldaño, cocina o la cama, las camas como ve acá. Todos bien parecidos. Todos tienen esta construcción. Lo mismo. Claro, escoria, como siempre, digamos, para fundir hornos casi portátiles. Y restos, trozos de cerámica, pero moderna. Y escoria acá. No. La Cuesta Blanca o La Viuda, como se nombra en algunos mapas, tiene una altitud de 1519 metros. La línea divisoria de las aguas entre el río Copiapó y la llanura longitudinal y quebrada Totoral, en ese caso específico. El parte más inclinado de la cuesta son los últimos 200 metros de altitud. Es decir, desde 1300 metros de altura, el camino sube en curvas cerradas hasta su altitud máxima de 1519 metros. En ese sector las curvas son demasiado cerradas. Hasta el Watts no alcanza la vuelta sin marcha atrás, aunque el Watts tiene un excelente radio de viraje. En todo el tramo se puede observar el trayecto histórico de camino. Los caminos históricos son más estrechos y, claro, un poco más inclinados. Ahora sí vamos a subir el camino de la Cuesta La Viuda. Arriba vamos a llegar a 1519 metros. Aquí una vista perfecta a las ruinas donde fuimos recién, antes de la subida a la Cuesta Viuda. Una mirada vuelta al valle del río Copiapó, hacia el este. Bueno, aquí ahora arriba el portezuelo La Viuda, 1530 metros más o menos, no tanto, pero bueno, algo es algo. Y siempre, ahora aquí hay un viento frío. Por suerte, yo tenía calor recién, casi muriéndome de calor ahí, ¿no? 30 o no sé cuánto, 40 grados seguramente. La turmalina no se podría tocar. Bueno, aquí está mejor, pero bueno, tengo que hacer mi introducción aquí de nuevo adentro en el Wat Santa para no tener este sonido del viento acá con mi GoPro. Vamos a ver ahora arriba el Daro, la vista preciosa del
Portezuelo. Estamos en la precordillera correctamente, ¿no? Estamos todavía, digamos, claro que en una cuña, en un triángulo entre Valle Copiapó, llanura longitudinal, y es todavía precordillera. Estamos en plena geológicamente en la cuenca transmagmática. Estamos aquí en pleno unidad Chañarcillo, grupo Chañarcillo. Y bien, veamos qué más se puede ver abajo, la historia, claro, camino histórico, claro, veamos también el camino histórico acá, porque el camino donde uno anda con el auto ya no es el histórico. Aquí arriba en el Portezuelo La Viuda se nota 1530 metros, se nota dos caminos, el camino actual aquí, ¿no? El camino bien moderno, y por supuesto también hay un camino histórico ahí, ¿no? Que antes era el camino y se nota bastante bien hasta fortificaciones y todo, ¿no? Ahí se nota bien el camino histórico. Ya, Portezuelo La Viuda. Vista a Chañarcillo. Falta un poquito, pero ya se nota. Y ahí la bajada a Pabellón. Como ya mencionado, hoy día la vista no es la mejor, pero igual da un aspecto bien interesante. Bien, ya acercámonos a Chañarcillo. El camino ya está con sal. Bueno, hay que mantener un poco la precaución, el camino está bien hasta un cierto momento, pero el Port Viuda y después la bajada simplemente no. Y aquí, claro, lo vemos bastante interesante, la deformación tectónica que se nota aquí en este sector más cercano a Chañarcillo, donde realmente hay pliegues, plegamiento, fallas y una deformación bastante avanzada. Hasta se nota un flanco invertido. Así entrando a Chañarcillo, como los antiguos viajeros lo vieron, los primeros rastros de Chañarcillo, los suburbios, digamos. Seguramente el camino entró por este Pirca antes. Ya publiqué 2 vídeos de Chañarcillo, las minas de platas más grandes de Atacama entre 1832 y 1890. Vamos a pasar nomás para visitar la competencia del camino histórico, la línea férrea a Chañarcillo. La estación antes de llegar a Chañarcillo era Pajonales. Era kilómetro 38 de la línea férrea contado desde Pabellón. La altitud es 761 metros. La estación no era para nada importante. Durante el año 1881 entraron o salieron aquí 292 personas. Durante el año 1894 solamente 9. Eso ya muestra la decaída del sector minero de Chañarcillo durante esos años. Alrededor de la ex estación se nota muy bien el terraplén y la forma de construcción indica que era una obra bien hecha. Claro, la dedicación o la seriedad de esta construcción, terraplén, se nota aquí pequeños túneles
para desagüe, ¿no? Eso sí, ¿no? Que los afluentes no destruyen siempre por cada lluvia la construcción, ¿no? Hicieron este pequeños túneles, mira, completamente con rocas, con bloques de calizas. Es interesante, qué obra, y claro, y largo más encima, largo. Ja, y ahí se nota otra cosa bien interesante, perforaciones. Seguramente a mano, 3 personas, 2 con un martillo, con un combo, y otra, pobrecito, con la palanca, con mucha confianza a los demás, a los 2 compañeros. Vamos a revisar la estación Pajonales aquí, que se queda. Claro, eso sí, hay que reconocer, esta estación es realmente histórico. Mira ahí un antiguo ladrillo. Muchos ladrillos aquí llegaron de Inglaterra. Ahí está la estación. Usaban ladrillos históricos de Inglaterra muchas veces, por lo menos tienen, ¿no? Igual bien hecho una casa así, con un poco de mineral. Hay la otra estructura y gran sorpresa, un pique. Vamos a ver, un pozo. La cosa es profunda. Agua. Ahora la vuelta a Copiapó existen 2 posibilidades. La fácil por la Panamericana y 60 kilómetros a Copiapó, o el mismo camino nomás. Como todavía hay tiempo y la luz es tan hermosa, hoy día voy por el mismo camino. Tampoco es más larga, pero claro, más lento, eso sí. Chao amigos de RioVirtual 2.cl. Hasta la próxima semana. Ojalá nos vemos. Chao.